Este podcast nace de una insistencia de muchas voces, de muchos alumnos, de muchas personas que con confianza y con afecto me han acompañado durante años. Ellos lograron algo que nunca fue mi intención, ni inicial ni al medio, no lo fue. Lograron que hoy esté aquí contándote quién soy y por qué puedo ayudarte. Puedo ayudarte a comprender qué ocurre en un cuerpo, en tu cuerpo, en mi cuerpo humano. Puedo ayudarte a comprender qué ocurre en tu cuerpo cuando aparece el dolor en la articulación de la mandíbula, la articulación temporomandibular, conocida como ATM. Puedo ayudarte a entender los problemas metabólicos que se desarrollan silenciosamente como consecuencia del sedentarismo activo. Y puedo ayudarte sobre todo a prevenir las alteraciones que este estilo de vida moderno, contemporáneo, va dejando con el paso del tiempo. Porque el bruxismo, ese apretamiento y frotamiento de los dientes, no es solo una manifestación local, es muchas veces la expresión de un origen biológico profundo. Hoy sabemos que el sedentarismo activo puede favorecer aumentos sostenidos de glucosa, de insulina y de triglicéridos en sangre. Y que esas alteraciones metabólicas pueden impactar en todo el organismo, en las articulaciones, en el metabolismo energético, en el peso corporal, en la regulación hormonal y en la salud general de nuestro cuerpo, mente y energía. Por eso, este espacio tiene un propósito claro: ayudarte a comprender tu biología, para que puedas actuar a tiempo, para que puedas recuperar tu salud y para que puedas vivir con mayor conciencia y plenitud. Esto es un camino de conocimiento, pero también es un camino de experiencia. Y comienza ahora. Te cuento. ¿Quién soy? Me preguntan. Y puedo decir que soy quien soy. Puedo decirte, siento decirte, que nuevamente soy un ser humano. Porque me humanizaron desde los 5 años. Y 30 años después tuve la oportunidad de volver a asociar mi cuerpo con mi mente, con mi energía, y de volver a habitar mi cuerpo. Entre los hombres, soy varón, soy argentino, soy latinoamericano y muy afortunado. Me dicen que soy Luis Augusto, lo decidieron mi mamá y mi papá. Pero te cuento que soy padre, pareja, soy hijo,
hermano, doctor, postdoctorado en odontología, nutricionista deportivo, pero y además, y lo más importante, es que voy a ser abuelo, que es una de las noticias que más me emociona en esta etapa de mi vida. Pero, volviendo al núcleo de mi propuesta, puedo decir que mi camino está profundamente orientado a la fisiología, al metabolismo humano y a la biología del ser humano en su totalidad. Tengo muy claro que no soy mi historia, porque mi historia ya no existe, queda en la memoria, está en mí, pero no soy mi historia. Soy el movimiento de la vida ahora, en este momento. Porque solo es posible ser feliz ahora. Soy respetuoso de la biología, de su expresión, y la acompaño para ayudarte. La acompaño educando a quienes me solicitan ayuda, apoyo para recuperar algunas de las alteraciones de la salud o para prevenir otras alteraciones de nuestra salud. En particular, trabajo ayudando a personas que tienen el metabolismo alterado por el sedentarismo y el sedentarismo activo, a personas con alteraciones de la articulación de la mandíbula, la ATM, y a personas con bruxismo. ¿Y todo esto está relacionado? Sí. Y es que el sedentarismo y el sedentarismo activo son causa y también agravante de problemas metabólicos, de problemas articulares de todo el cuerpo en general, en particular de la articulación de la mandíbula y también del bruxismo. Y procuro vivir en coherencia con aquello que sugiero. Siempre intento que en la comunicación la otra persona pueda darse cuenta. No le doy la caña, el anzuelo, la carnada y el pescado. No. Tiene que poder comprender y así sentirse acompañado. Y creo sinceramente que el ser docente es lo maravilloso que me hace decir todo esto que te estoy contando. Y si después de esto me preguntas por qué puedo ayudarte, yo diría que la base de mi ayuda es el conocimiento profundo. Me fascina comprender las alteraciones de la salud, así como la función natural de nuestra biología. Me fascina investigar, estudiar, relacionar e ir a la causa. He investigado tanto y sigo investigando tanto que incluso hoy me he formado en 3 carreras de inteligencia artificial para poder dilucidar investigaciones con mayor rapidez y así ayudar mejor educando a las personas. Puedo ayudarte también por los años de experiencia. Ya son 35. Entre la odontología, la docencia, mi tarea actual como educador biológico en tu estilo de vida. Pero para explicarlo de verdad, tengo que remontarme
a mi secundaria. ¿Sí? Mi secundaria. Te cuento que estudié en la Escuela Nacional de Educación Técnica número 2 de la ciudad de Córdoba, el querido Casafó. Soy técnico en automotores, mecánico de autos, y eso, lejos de ser un detalle menor, ha sido y es fundamental en lo personal y en lo profesional. Hace poco tuve la enorme fortuna de reencontrarme con mis compañeros en un encuentro 40 años después de haber egresado. Y pensé cuánto de esa formación sigue viva en mí. Porque allí estudié 6 años física y química. Aprendí a construir, a entender instalaciones, a comprender fuerzas, fluidos, presión, mecanismos. Y eso que en apariencia pertenece al mundo técnico y de la ingeniería, luego me permitió comprender mucho mejor el cuerpo humano. ¿Sí? Aprendí desde los cimientos de una casa a construir, comprender instalaciones de gas, de electricidad, de agua, tanto en mi casa como en muchas otras situaciones. Y en las profesiones de la salud, en cambio, muchas veces solo estudiamos unos pocos meses la química y la física. Sin embargo, esos conocimientos son fundamentales para comprender el cuerpo humano. Pongo un ejemplo, la presión hidráulica. En clínica muchas veces se desconoce y profundamente. Se cree que la hidráulica es solo para las máquinas viales, pero no. También permite comprender, por ejemplo, nada más ni nada menos que la inflamación corporal. Una presión física puede mover un objeto, pero si en el medio hay líquido, esa presión se multiplica por 100, por 1000, en fin. En el cuerpo, cuando este líquido se densifica, estamos hablando de una inflamación crónica, es decir, que ha pasado inflamado mucho tiempo. En un automóvil, por ejemplo, sería como un aceite más denso o como el sistema de freno, que permite frenar un automóvil de 500 o 2000 kilogramos con una presión mínima de medio kilogramo que hacemos en el pedal del freno. Precisamente porque en el medio hay un líquido y mientras más viscoso, menos presión hago en el pedal y más presión llega a las ruedas en este caso. Ese conocimiento técnico me permitió comprender algo elemental en biología humana, la inflamación corporal como inicio de casi todas las enfermedades, de casi todas las alteraciones de la salud, desde lo más simple como un resfriado hasta lo más grave como una alteración catastrófica de la salud. Después estudié odontología y allí me fasciné con la fisiología, con el metabolismo y con la anatomía. Fui docente durante 30 años y eso me permitió interpretar la relación de todo con el todo del cuerpo. Hoy, justamente por eso, puedo ayudar a transformar el estilo de vida de una persona con fundamento biológico, metabólico y fisiológico. Y algo central para mí, de manera individual. Cuando egresé como odontólogo, entre los 23 y 33 años, trabajé de una manera desmedida. Era odontólogo
Era docente universitario, pareja, papá, inicios desde la nada misma, y viajaba 300 kilómetros cada día. Dormía poquísimo, casi no bebía agua y sostenía un ritmo que hoy, mirándolo en perspectiva, era incompatible con la salud. Y entonces llegó la primera gran alteración de mi vida. Una alteración catastrófica de salud. Sí, un cáncer. Allí comenzó verdaderamente mi camino de volver a estudiar desde cero biología, fisiología y metabolismo humano. Empecé, recuerdo, porque hasta el día de hoy lo hago, leyendo el libro de Elena Curtis, un libro de biología humana, que todos los meses de abril empiezo a leerlo de nuevo. Y lo voy leyendo todos los días un poquito, porque cambia y vuelve a cambiar. Hoy con actualización a través de Internet. Porque yo necesitaba comprender por qué podía haber sucedido algo así. Y en realidad las señales estaban visibles absolutamente. Agotamiento, estrés, falta de sueño, deshidratación, exceso de trabajo. Junto con el libro de biología, también todos los años inicio a leer el libro de fisiología de otro autor que se llama Guyton, también con su actualización en Internet. Son la base de mi estudio cada año. En esta alteración catastrófica de la salud, las propuestas que encontraba para solucionarlo en la medicina tradicional o alopática no me convencían. No porque negara su valor de ninguna manera. Es invalorable la medicina alopática. Sino porque yo quería comprender la causa y trabajar desde la causa. Así empecé a estudiar con profundidad. En ese recorrido apareció algo decisivo. Llegó a mis manos un libro del Tao. Y el Tao, con su origen en la antigua China, me abrió otra manera de mirar. El Tao significa el camino, el sendero, el principio del camino. Habla del flujo natural de la vida, de vivir en armonía con la naturaleza, de la simplicidad, de la espontaneidad, de lo que ellos llaman el Wu Wei, que es esa acción no fuerza, sin forzar. Yo me adentré en ese camino. Lo viví, lo sentí, lo practiqué. Tal vez en el mundo occidental muchas de esas decisiones parezcan drásticas, pero podía asumirlas porque eran sobre mi persona, bajo mi responsabilidad absoluta. Y pude salir de esa primera alteración catastrófica de la salud. Después de sentir esa primera alteración catastrófica, empecé a recorrer el mundo. Quise estudiar, vivenciar, es decir, vivir y recibir el saber y hacer de distintas medicinas, llamadas complementarias, alternativas e integrativas. Inicié ese camino en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, formándome en el manejo de las personas con dolor
a través de la medicina alopática y también a través de las medicinas complementarias e integrativas. Allí me encontré con algo que no imaginaba: la enorme cantidad de medicinas que existían por fuera de lo que yo había conocido hasta el momento. Esa institución había traído a referentes de altísimo nivel de todo el mundo, y eso me abrió las puertas de una manera increíble. Desde allí seguí caminando por el mundo. Fui estudiando medicina biológica, medicina homeopática, medicina antroposófica, medicina segmento-metamérica, homotoxicología, medicina épica latinoamericana y también la medicina germánica de Hammers. Residí en distintos países y ciudades: Santiago de Chile, Lima, Ecuador, Cali, en Colombia, Barcelona, Alemania y otros tantos lugares. Pero no viajaba como turista, me metía adentro de los hospitales, dentro de las universidades, dentro de las instituciones, dentro de las clínicas, para vivir esas medicinas desde adentro. Y en medio de este camino volvió a aparecer otra alteración catastrófica de la salud, otro cáncer. Pero ahora tenía más recursos. Y entonces me aislé totalmente. Como en ese recorrido ya había pasado por la terapia neural, médica y odontológica, y también había conocido las clínicas de Buchinger con los ayunos terapéuticos, lo puse en práctica en soledad, aislado, en cuarentena. Y pude salir otra vez. Luego seguí recorriendo el mundo, seguí trabajando en Barcelona y seguí estudiando. Y en 2014 ocurre una escena muy simpática, pero para mí muy significativa. Un amigo de estudio me invita a conocer el club del Barcelona. Y yo le digo algo muy mío, muy cordobés. ¿Qué tendrá de distinto al Club Atlético Talleres? ¿Qué tendrá de distinto al Estadio de la Boutique en Barrio Jardín, en Córdoba? Porque para mí Talleres es un gran equipo, a la altura de River, Boca. Seguro que algunos no lo van a creer, pero no importa. Era la época brillante de Lionel Messi allá en Barcelona. Entonces entramos, recorrimos el estadio, también recorrimos el museo, claro, y lo único que se escuchaba en los altoparlantes, muy clarito, era el relato de los goles de Messi. Pero cuando salgo, por el mismo pasillo que había entrado, esta vez mucho más tranquilo, veo algo que no me había fijado antes. Barcelona también tenía universidad. Y ahí me detuve, porque siempre quise estudiar nutrición, pero cada vez que miraba los planes tradicionales en cualquier lugar del mundo, me parecían poco modificados, muy desactualizados. Y allí encuentro la carrera de nutricionista deportivo. Entonces sigo leyendo. Veo que había un convenio con la Universidad de Harvard y que podía cursarse de manera online o presencial o combinada. Y ahí me dije, con razón este equipo es tan exitoso, no hace convenio con cualquier universidad, ¿no? Bueno, igual en la boutique de Barrio Jardín no tenemos nada que envidiarle. Y como yo seguía trabajando en Barcelona, hasta el 2016 cursé esa carrera, pero en virtual, porque estaba poco trabajando allá en Barcelona. Para mí, en ese momento fue algo totalmente novedoso estudiar desde el 2014 hasta el 2016, estudiar y rendir
virtual. Recuerdo incluso que el primer examen lo reprobé. Sí, porque no me encontraba en un contexto de quietud. Para el examen activaba un botón que cerraba todo lo que había en la computadora y luego se abría únicamente el examen. Y no se podía modificar eso. Posterior a eso, teníamos que mostrar a través de la cámara de la computadora, que la levantaba y la movía, todo lo que había alrededor. Y no podía haber más que una puerta en la habitación donde había elegido para hacer el examen. No podía haber lapiceras, lápiz, ni cuadernos, ni libros, ni otra computadora alrededor mío. Y el examen, más allá que era de escribir, de opciones múltiples y demás, se iba grabando en la pantalla, se iba grabando en sonido y en cámara. Bueno, después comprendí el sistema, me adapté y la experiencia fue fantástica. Y así seguí sumando información, conocimiento, saber y experiencia. Primero, para salir de mis propias alteraciones de salud. Y luego, porque entendí algo muy profundo. Todo esto no podía quedar solo dentro mío. Tenía que ayudar a otras personas. Y por eso abrí mi escuela. Para ayudar no solo desde la odontología, en la articulación de la mandíbula y el bruxismo, sino desde el todo, pero desde la educación, no desde la práctica médica. Para ayudar a prevenir alteraciones de salud, a mejorar la calidad de vida, a acompañar procesos difíciles de la alteración de la salud y recuperar también la salud cuando eso fuera posible sin intervención como lo hace el médico que le corresponde. Solo identificando la causa y encontrando junto al alumno las acciones que llevaron a ese problema para revertirla. Y es que, como le digo a mis alumnos, yo no muevo ni el dedo meñique para que recupere su salud. Ellos, como lo hago yo, tienen que atenderse. No pueden esperar de otro que haga magia, sino que estamos acostumbrados a delegar el poder al medicamento, al sistema, llámenle, pónganle el nombre que quieren, pero es más cómodo delegar al poder. Yo tomé lo que me dijeron, pero ¿y qué hiciste? ¿Dormís más? ¿Tenés más tiempo para vos? ¿Haces actividad física? ¿Tu alimentación nutre tu cuerpo? Nada más tomaste el medicamento. No modificaste, no transformaste tu vida. Bueno, empecé a enseñarle a la gente que tiene que atenderse a la alteración de la salud. Llego solito y voy a salir de ella solito. Cuando no sea aguda, por supuesto. Cuando no sea un accidente. Generalmente los puedo ayudar en una afección crónica o para llevar con calidad de vida procesos de alteraciones de salud muy difíciles. Y con los años, al vivenciar en mi propia persona el sedentarismo activo y ver las inmensas alteraciones del metabolismo humano que provoca, también nació en mí el llamado interior de ayudar en este nuevo fenómeno que se volvió tan fuerte y más después de la pandemia mundial del coronavirus. El trabajo prolongado, sentado, parado, pero casi sin moverse,
y también frente a una computadora. Y seguí caminando por el mundo y quise formarme en medicina china, ¿sí? Quise formarme en medicina china y en acupuntura. Allí el idioma era una barrera enorme. Podía apoyarme un poco, bastante en inglés, algo en el alemán que traía de mi secundaria, pero el chino para mí era otra dimensión. Y en ese andar encontré un maestro español maravilloso, ¿no? Que había recibido y estudiado en China, medicina tradicional china y acupuntura. Con él pude adentrarme en esta medicina no solo desde el conocimiento teórico, sino desde el vivir, desde el hacer, desde la práctica real. Durante esa formación, mi maestro publicó 4 tomos maravillosos y en español: anatomía, fisiología, diagnóstico y tratamiento dentro de la medicina tradicional china. Unos tomos, recuerdo, gigantes que consulto algunos periódicamente. Y algo me impactó profundamente. Desde hace miles de años, 4000 recuerdo, la medicina china habla del ritmo biológico, del ritmo circadiano, del día y la noche. Yo también lo vivencié y lo incorporé a mi vida y a mi mirada laboral. Por eso cuando más tarde, en el 2017, el premio Nobel, la ciencia moderna, lo reconoce formalmente y le da importancia a este reloj biológico. Para mí fue una confirmación de algo que ya había vivido y visto desde otra tradición. La medicina china me enseñó a escuchar antes del derrumbe, a leer señales antes de la enfermedad instalada. Y eso dejó una huella muy profunda en mí. Su lógica no es esperar el colapso del cuerpo, sino leer señales, acompañar ritmos y prevenir antes de que la alteración se instale. Y allí comprendí algo central, que la medicina china tiene en muchos aspectos una lógica biológica muy cercana a la fisiología científica del ser humano. Es decir, permite leer signos y síntomas no solo como manifestaciones aisladas, sino como expresiones de una causa. Eso fue muy importante para mí, porque reforzó una convicción que ya venía creciendo en mi camino. No alcanza con nombrar el síntoma. Hay que comprender qué lo está generando. Después me sumergí en la medicina ayurveda. Vivencié el yoga, que significa unión. Recibí dentro de la medicina, trabajé el cuerpo, la meditación, la alimentación, y me entregué de manera muy profunda a esa experiencia. Preparaba, y aún preparo, personalmente mis alimentos, y me nutría según las sugerencias de la medicina hindú, aislado de toda referencia occidental. Pero en medio de esa práctica comencé a sentirme muy mal. Hasta que un día
Me acuesto a dormir y me desperté con un dolor enorme en la parte baja de la espalda. Sí, era una infección renal bilateral. Y allí recurrí, por supuesto, a otra medicina maravillosa, la alopatía, la medicina tradicional. Porque si algo tiene de extraordinario la medicina alopática es su capacidad irreemplazable para sacarnos de procesos infecciosos y agudos, de traumas, de fracturas, de urgencias, de emergencias. Eso hay que decirlo con total honestidad. Y aquello no había aparecido de un día para el otro. Seguramente había sido una gota, otra gota, hasta llegar a ese extremo. Pero esa experiencia me dejó una enseñanza enorme. Ningún sistema médico debería volverse soberbio. Todos tienen algo que aportar, pero también todos tienen límites. Y esa experiencia fue verdaderamente una enseñanza decisiva para mí. A raíz de esa infección renal, recurrí a antibióticos específicos, como le decía. Salí de la infección, pero comencé a buscar la causa. No podía aceptar una infección renal sin preguntarme por qué había sucedido. Y entonces me encontré con una diabetes. Me encontré con un azúcar muy alta en sangre, me encontré con resistencia a la insulina y falta de un mineral, el magnesio, y posteriormente también con carencia de insulina. Trabajé intensamente para revertirlo de manera natural, alimentándome de verdad, es decir, nutriendo el cuerpo y no simplemente comiendo. Fueron 2 años de arduo trabajo, de ensayo y error también, de aplicar los conocimientos, de consultas y de revisión profunda. Pero también me quedó la pregunta, ¿por qué había hecho tanto ruido justo mientras estaba inmerso en el Ayurveda? Y allí se me despertó la curiosidad por la epistemología. Sí, empecé a estudiar el origen de las distintas medicinas en sus lugares geográficos de nacimiento. Quería comprender la historia de los pueblos, de las costumbres, de la alimentación, del movimiento físico, de la actividad de las personas en la historia de cada lugar. ¿Qué había detrás de cada sistema de salud? En el caso de la India, me remonté a 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Encontré que casi todas las familias, para sustentarse, trabajaban la tierra entre todos, mamá, papá e hijos. Tenían una alimentación aproximadamente de 4.000 calorías diarias, basada sobre todo en arroz y legumbres, y una cuajada como proteínas, un yogur. Es decir, existía una relación directa entre el alimento, la cantidad de calorías y el nivel de actividad física diaria de esas personas. Luego me vine a la actualidad. Observé la India, la China, ya que estaba, entre 2019, antes de la pandemia, y cuando estoy grabando esto en el 2026, en marzo. Y vi que ya no hacían solo 2 comidas por día estas personas, sino 3, 4 colaciones y con la misma presencia de carbohidratos que en 1950, pero con mucho menos movimiento.
y me encontré con cifras enormes de diabetes, pero aquí necesito ser muy preciso, porque encontré, según el Atlas de Diabetes en su última edición de la Federación Internacional de Diabetes, que reporta el 2024, encontré que en la India tiene 89,9 millones de adultos de 20 a 79 años con diabetes, y que China tiene 148 millones, siendo China el país con el mayor número absoluto del mundo e India el segundo. Y si uno amplía la mirada, la Organización Mundial de la Salud confirma la magnitud del problema. El número de personas con diabetes en el mundo subió a 200 millones en 1990 y llegó a 830 millones en el 2022. Y además señala que el aumento ha sido más rápido en países de ingresos bajos y medios, precisamente donde más han cambiado las urbanizaciones, la alimentación y la actividad física. Esta Organización Mundial de la Salud también es clara en algo central para mi enfoque, ¿no? Una alimentación saludable, la actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal adecuado ayudan a prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Y en paralelo, también observé el mundo árabe. Tuve la posibilidad de estar en el Mundial de Qatar, invitado por un exjugador de la selección argentina, que es alumno de mi escuela, ¿sí?, en esto del estilo de vida, y por una empresa privada de criptomonedas. Y eso me permitió mirar con otros ojos, nuevamente, la región de Medio Oriente y norte de África. Antes, en gran parte de este mundo, las personas caminaban y andaban en camello, vivían a la intemperie con 60 grados centígrados en el día y 6 grados bajo cero en la noche, con una alimentación súper energética, coherente con la vida físicamente muy exigente, potentes carbohidratos como los pistachos, el cuscús, todos los demás cereales, las castañas y los dátiles. Pero hoy, en muchísimos casos, la vida ya no es aquella. Hay transporte motorizado, hay vehículos con aire acondicionado, el gasto físico ya no es lo que era. Sin embargo, y mayormente, persisten patrones alimentarios energéticos que venían de otro contexto biológico e histórico. Persiste esa alimentación. Allí los números también son contundentes. Según las recomendaciones globales de la Federación Internacional de Diabetes, en el 2025 esta región del Medio Oriente y norte de África presenta la prevalencia regional más alta de diabetes en adultos entre 20 y 79 años, con un 19,9%. Y cuando se observa por país, Kuwait aparece con una prevalencia de edad de un 25% en el 2024, mientras Qatar presenta un 24,6%. Además, Qatar tiene 409.000 adultos de 20 a 79 años viviendo con diabetes y Kuwait 908.000. Y esto no es un detalle menor. En esta región, el problema golpea fuertemente a la población de edad productiva. Y Qatar, por ejemplo, figura entre los países con mayor prevalencia mundial. Eso significa que no estamos hablando solo de una enfermedad, sino de una transformación metabólica masiva que impacta sobre la
vitalidad, el trabajo, la función cognitiva, la inflamación y la calidad de vida. Tuve la oportunidad en el hotel que me alojaba allá, que el jeque dueño del hotel me invitara a una cena, a lo cual ya no sabía en qué idioma agradecerle para no asistir a la cena, pero no hubo posibilidades. Y me dio la posibilidad de observar. La única proteína era un cordero, todo lo demás era carbohidrato. Y yo normalmente como 1 o 2 veces en el día, cuando viajo como una sola vez, en el desayuno y nada más, y después bebo agua y camino. Pero bueno, en esta oportunidad hice una pequeña cena, para lo cual después no me fui a dormir, me fui a caminar. De todos modos, se vive más de noche que de día debido al calor. Así que me fui a caminar. Total, estaba de vacaciones. Y después seguí mi rutina de mundial. Además, la propia Federación Internacional de Diabetes dispone de una plataforma interactiva, está buenísima, una plataforma de datos donde muestra diferencias entre poblaciones urbanas y rurales. Y en sus recomendaciones clínicas en el 2025 señala que a nivel global la prevalencia de diabetes en el 2024 fue más alta en áreas urbanas, es decir, en ciudades, que en áreas rurales, a mitad en áreas rurales. Esto es muy importante porque ayuda a entender por qué la diabetes crece con tanta fuerza en países que cambian rápidamente su estilo de vida, su patrón de trabajo y su nivel de movimiento cotidiano. Y aquí aparece algo que para mí fue decisivo. No se puede estudiar seriamente una medicina sin estudiar al mismo tiempo la geografía, el clima, la cultura, la historia, la alimentación, el trabajo físico y el ritmo biológico del pueblo en el que esa medicina nació. De hecho, hoy educo a muchas personas en el mundo y me es fundamental saber la altura a nivel del mar, el clima, el UV solar que tienen y en qué época del año, básico, para iniciar un proceso educativo en salud. Porque una medicina puede haber sido profundamente coherente en su origen y dejar de serlo cuando cambian radicalmente la actividad física, el descanso, la exposición solar, los horarios, la hidratación y la carga glucídica, es decir, la cantidad de azúcar cotidiana en sus alimentos. Azúcar que no está solo en los alimentos dulces, ¿no? En todas las harinas, en todos los cereales, en las legumbres, la fruta y los postres. Aunque hoy la gente come en lugar de alimentarse. Porque alimentarse es nutrir al cuerpo. Comer, puedo decir, es un acto automático de deglutir, nada más. Es decir, es la inconsciencia total. Esto, por supuesto, es una inferencia mía, pero está apoyada en el hecho de que todas las entidades médicas y de investigación, incluso la Organización Mundial de la Salud, identifica la dieta no saludable, la inactividad física y el exceso de peso como factores centrales en la diabetes tipo 2, aunque la delgadez también es un gran problema y muchas veces de la mano de una carencia de insulina que es vital para la vida. Es decir, la insulina, la hormona que regula el azúcar en sangre, es un problema tanto para arriba como para abajo, altos niveles y bajos niveles. Y la Federación Internacional de Diabetes muestra que la carga aumenta especialmente en países y regiones que han cambiado muy rápido sus condiciones de vida.
Entonces comprendí algo muy duro, sí, pero necesario. Todas las medicinas pueden volverse dogmáticas. Esto es medicina alopática o nada, medicina ayurveda o nada, medicina china o nada, medicina homeopática o nada, medicina biológica o nada, medicina épica latinoamericana o nada, medicina antroposófica o nada, terapia neural médica y odontológica o nada, fitomedicina o nada, y así sucesivamente. Y es que he transitado un camino por 21 medicinas complementarias, integrativas o alternativas, como la quieran llamar. Hoy ya caminando por la número 22 y casi iniciando la 23. Pero el mensaje que me quedó claro, muy claro, es que el dogmatismo es peligroso. Incluso una mente brillante como Steve Jobs hasta el año 2010 tomó caminos muy cerrados frente a su cáncer de páncreas. Exploró la acupuntura y se menciona también a la homeopatía. Se hizo fanático de la macrobiótica, cuya base son los cereales y el arroz integral, por ejemplo, dentro de los cereales. El frutarianismo fue otra exploración de Jobs. Situaciones que desde el 2016 sabemos que promueven más todavía el desarrollo del cáncer. En ese momento era un desconocimiento. Esa experiencia me hizo pensar profundamente en los límites del todo o nada. Porque el ser humano es individual, es biológico y único. Y no puede ser atendido con dogmas. Ni siquiera en una misma familia todos deberían alimentarse exactamente igual. Es más, todos tienen actividades distintas, orígenes distintos, géneros distintos, en fin. Y es que hoy venimos de un trabajo sedentario. Venimos de un trabajo sedentario, llegamos a casa y nos volvemos a sentar. Y volvemos a sentarnos para comer. Como si fuera poco el sedentarismo que hemos vivido en el día. Muchas veces ni siquiera sabemos si tenemos hambre, sed o apetito. Y para empeorar la situación, después de comer nos volvemos a sentar frente a un televisor, a una pantalla, a un teléfono celular o directamente nos vamos a dormir. Y el problema no es hacerlo una o dos veces por semana. El problema es hacerlo de manera continua, casi todos los días y sin darnos cuenta, en automático. Y muchas veces empeorarlo el fin de semana. Porque con la excusa de descansar, todavía nos movemos menos que en los días laborales, o comemos más, o las dos cosas. Toda esta experiencia me llevó a definir con claridad mi eje de trabajo. Utilizar como fundamento central el metabolismo, la fisiología y la biología humana. Desde allí, según la individualidad de cada persona y la alteración concreta de su salud, tomar los componentes que son útiles de una o de otra medicina, complementaria, integrativa o alternativa, pero siempre con un eje, con una base biológica, científica, médica del ser humano. Todo esto despertó aún más mi curiosidad y entonces empecé a observar en el mundo quienes parecían vivir en un balance fisiológico extraordinario. Y encontré grupos muy particulares, encontré los 20 corredores de Fórmula 1, que en la temporada que estoy grabando, marzo
del 2026 son 21, el top 10 de tenis de alto nivel, que en el saber hacer van escalando y aprendiendo, y los 569 jugadores de básquetbol de la NBA de esta temporada 26-25, que vengo ya desde el año 2012 hasta ahora observando, pudiendo adentrarme en su formato de vivencias. Mi hijo mayor, que es entrenador de básquet y que ha tenido la oportunidad de estar del lado de adentro, ha sido todo una revelación para mí. Porque basta ver a un tenista sostener 2, 4, 6 horas de juego con precisión, con velocidad, con lucidez y resistencia. Basta ver a un jugador de la NBA ir y volver 2 o 3 horas a una intensidad extraordinaria y hasta con 40 años de edad. Y ni hablar de los pilotos de Fórmula 1 sometidos a velocidad, a tensión, a calor, a deshidratación, a un foco mental y a un riesgo real. Y entonces me dije, aquí hay algo distinto, aquí hay una fisiología cuidada con total seriedad y con absoluta conciencia. Y eso me llevó a profundizar, seguir formándome en fitomedicina, en alimentos funcionales y nutracéuticos. Y también recuerdo en el 2012 hice una residencia en una clínica de medicina biológica dirigida por el doctor Arturo Obirme, un maestro, vinculada a esta clínica educativa a la Universidad de Cali en Colombia. Y allí aparecía con claridad algo que hoy tiene cada vez más consolidación y que es la medicina del estilo de vida. Y eso no es una intuición. Hoy la medicina del estilo de vida ya tiene una estructura académica y certificación consolidada. El mismo Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida nos explica que su plan de estudio, su currículo de la residencia en medicina de estilo de vida, permite a los programas de residencia ofrecer una formación basada en la evidencia y además la documentación oficial de ese currículum informa que en el año 2024, no hace mucho, ya se ha implementado en más de 350 programas de residencia y fellowship en Estados Unidos y Canadá. Y esto también tiene una expresión institucional en Argentina. La Sociedad Argentina de Medicina de Estilo del Sueño se presenta como una sociedad científica orientada a promover hábitos saludables para prevenir y tratar enfermedades crónicas no transmisibles, y la Asociación Médica Argentina de Medicina del Estilo del Sueño afirma promover su reconocimiento como una especialidad esencial. Es decir, ya no estamos hablando de una idea marginal, sino de un campo que se está organizando con base científica, educativa y profesional. Este es un saber para hacer. En particular, estoy inmerso en una diplomatura que es en la cual me estoy formando y finalizaré este año en esta gestión en estilo de vida o medicina del estilo de vida. Así como también me estoy formando en genética, porque no puedo quedar ausente de la actualización permanente y de esta necesidad
que es construir un estilo de vida, pero contemporáneo, en el ahora, en la situación individual de la persona, que no tiene nada que ver con el ahora de quién trabaja en el campo a quién trabaja en la ciudad, que no tiene nada que ver con la vida de hace 50 años atrás a como lo es hoy. Y no podía quedar ausente de otro contemporáneo decisivo, como les dije en el inicio, que es la inteligencia artificial. Entonces estoy cursando ya la tercera carrera de inteligencia artificial y automatización, esta vez con un aval increíble, con un auspiciante de lujo, que es nada más ni nada menos que la empresa Google. Pero hoy la inteligencia artificial, bien utilizada, acorta enormemente los tiempos para buscar, relacionar, comparar e integrar información biomédica. Y en mi caso, la incorporé para algo muy concreto: comprender mejor las causas de la alteración de la salud y poder educar con mayor individualización. Entonces, todo ese recorrido, la observación de alto rendimiento, la medicina del estilo de vida, la genética y la inteligencia artificial, fue convergiendo en una idea cada vez más clara para ayudar de verdad. No alcanza con mirar una parte. Hay que comprender la fisiología completa, el metabolismo completo, la vida completa de la persona. Y eso es lo que hoy me ha llevado a este punto de mi camino. Hoy me encuentro en el lanzamiento de un mini programa de 5 días sobre sedentarismo activo, porque comprendí que allí hay una de las grandes alteraciones contemporáneas del metabolismo humano, una alteración silenciosa, cotidiana, normalizada y diría yo hasta naturalizada, pero profundamente dañina. Y sentí que esto tenía que ser dicho, tenía que ser expresado, tenía que ser difundido, enseñado y prevenido. Y también por eso próximamente voy a lanzar una formación gratuita sobre la ATM, la articulación de la mandíbula, dirigido tanto a personas del público general que tienen, sufren, padecen esta alteración de la articulación, como a profesionales de la salud. Porque después de décadas de estudios, de clínica, de docencia e investigación, tengo claro que las alteraciones de la articulación temporomandibular no pueden comprenderse de manera aislada y que necesitan una mirada fisiológica, metabólica, biológica e integral. Entonces, si alguien me pregunta por qué hoy estoy haciendo este podcast, la respuesta es clara: porque quiero que sepan mi recorrido y el por qué puedo ayudarlos. Porque puedo ayudarlos educándolos en el sedentarismo activo, en las alteraciones metabólicas que genera el sedentarismo y también en sus consecuencias por ejemplo, en las articulaciones en general, en la articulación temporomandibular en particular y sobre el bruxismo. Y puedo ayudar porque no hablo desde la teoría, hablo desde la experiencia, desde la vivencia, desde el estudio, desde la clínica, desde la docencia, desde la investigación y desde el haber recorrido personalmente este camino. Y puedo ayudarte en esto porque yo mismo fui víctima del sedentarismo activo, ¿sí? Te cuento que yo nado 2 horas día de por medio en la mañana y suelo caminar 1 hora al mediodía o por la noche. Los días que no nado hago una caminata de 1 hora y media en la madrugada y otra en la tarde o tarde-noche.
Durante mucho tiempo creí que eso era suficiente, creí que compensaba las horas de trabajo, de estudio y de investigación en las que permanecía sentado o parado, porque también tengo un accesorio para trabajar parado, pero casi sin moverme. Pero no, no. Eso también es inmovilidad. Hace 3 o 4 años empecé a notar algo extraño. Me ocurrió una vez, 2, 3 veces. Empecé a reencontrarme con signos y síntomas de la diabetes. Mucho ruido mental, sed, orinar a cada rato. Entonces volví a controlarme con el glucómetro. Lo rescaté después de algunos años. Algo que considero tan necesario, un glucómetro, tan necesario en un hogar como lo es un termómetro. Y encontré una glucosa, un azúcar en sangre alta 1 hora después de comer. Había comido nada más que una ensalada de hojas con tomate, un revuelto de clara de huevo con nueces y luego una rodaja de pan de masa madre. A la hora, la glucosa estaba en 160. Eso es alto para el día. 130 es lo máximo. Bueno, hice 10 minutos de ejercicio, una simple caminata, y eso bajó de 160 a 100 miligramos por decilitro. Esa fue una señal muy fuerte para mí. Pero además me sucedía otra cosa. A las 2 horas de haber comido y de estar sentado, me invadía un sueño que no podía controlar. Entonces seguí utilizando el glucómetro y vi valores muy por debajo de 90, 77 y 80 miligramos de azúcar en sangre. Valores que son adecuados durante el sueño, pero no para estar despierto, atento y en vigilia. Al día siguiente repetí la misma alimentación y volví a medir la glucosa a la hora. Y allí la señal fue todavía más intensa. El azúcar en sangre estaba en 190. Luego bajaba de golpe. Es decir, estaba haciendo picos y valles. Prestando atención, también percibí que por la noche transpiraba las piernas y pensé, mi diabetes está reapareciendo. Me hice controles de laboratorios, encontré una glucosa en ayunas de 80 miligramos y una insulina de 3 microunidades internacionales. Entonces volví a caminar el mundo de la salud y de la medicina, pero ahora en mi memoria. Empecé a recorrer por dentro los lugares donde había residido y estudiado. Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, India, China, Qatar y otros. Y fui uniendo todo desde la biología, la fisiología y el metabolismo humano. Me fui, puedo decir, desde el diente hacia la articulación de la mandíbula, de la articulación de la mandíbula hacia las articulaciones de todo el cuerpo, y de las articulaciones a todos los sistemas y órganos del cuerpo. Y desde allí comprendí mejor también de dónde emerge el bruxismo. Pero además me encontré con otra realidad. A pesar de hacer 2 o 3 horas de actividad física, particularmente nadando, caminando, eventualmente corriendo, empezaron a aparecer síntomas de estrés, mente nublada, cicatrización extremadamente lenta en los pies, cuando tuve un accidente muy sencillo, pero mucho tiempo para cicatrizar, inflamación leve pero evidente también en los pies, y en paralelo empezaron a consultarme alumnos muy jóvenes, menores de 25 años, que residen en distintas partes del mundo, con problemas metabólicos para los cuales yo no encontraba una razón suficiente. Y en mis caminatas matutinas, en el más absoluto de los silencios, en medio del campo, empecé a hacer conexión entre lo que yo estaba viviendo y lo que vivían estos jóvenes. Muchos de ellos son nómadas
digitales. Incluso mi hija es una de ellas, al igual que mi hijo menor. Así, inicio una investigación profunda sobre cada uno de esos síntomas en relación con el sedentarismo activo. Y encontré incluso que en el Reino Unido existe una campaña nacional muy concreta para combatir este problema en trabajadores de oficina. On Your Feet Britain, que promueve que quienes trabajan sentados o parados casi sin moverse hagan un esfuerzo especial por sentarse menos, por moverse más durante la jornada laboral. En información pública sobre la campaña para el año en que estoy grabando, 2026, se describe como una iniciativa para que los trabajadores rompan periodos prolongados de estar sentados o casi sin moverse mediante reuniones que las hacen caminando, así como las llamadas telefónicas, también pausas activas y otras acciones muy simples. Y eso me confirmó algo importante. El problema ya había sido identificado socialmente, pero todavía faltaba comprenderlo en profundidad biológica y metabólica en la vida cotidiana de muchas personas. Entonces, dejé de estudiar solo los beneficios y también, como no, los perjuicios de la actividad física. Y empecé a estudiar específicamente qué ocurre en el sedentarismo. Específicamente el sedentarismo y el sedentarismo activo. Relacionando el sedentarismo activo con cada uno de los signos, síntomas y enfermedades que yo mismo padecía y que estos alumnos también me contaban y yo registraba. Y ahí encontré algo impactante. La evidencia científica muestra que interrumpir periodos prolongados de estar sentado o sin moverse, parado, interrumpirlo con una actividad física leve, moderada, atenúa de forma moderada la glucosa postprandial, es decir, el azúcar en sangre después de comer. También atenúa la insulina y los triglicéridos en sangre. Y que permanecer sentado o parado casi sin moverse por periodos prolongados se asocia con peores marcadores cardiometabólicos. Es decir, problemas metabólicos y problemas de corazón. Problemas bien evidentes en esta sociedad. Y no es una opinión, es lo que muestran las revisiones sistemáticas y estudios experimentales sobre interrupción del sedentarismo. Y además, también la Organización Mundial de la Salud es clara. En adultos, mayores cantidades de comportamiento sedentario se asocian con peores resultados en salud, incluyendo mortalidad por todas las causas, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, algunos cánceres y diabetes tipo 2. Por eso, sus guías recomiendan limitar el tiempo sedentario y reemplazarlo por actividad física de cualquier intensidad cuando sea posible. Y el territorio donde yo empecé a percibirlo con más claridad fue en mis piernas, de la rodilla hacia abajo. De la rodilla hacia arriba es el muslo. Y aquí aparece fisiológicamente fundamentado esto, porque el retorno venoso desde los miembros inferiores depende en gran medida, de la acción de la musculatura de la pantorrilla. Pero la bomba para que la sangre retorne desde los pies
es una bomba muscular, es la pantorrilla, que es el músculo sóleo, y los demás músculos de la pantorrilla, que comprimen las venas profundas de nuestras piernas y facilitan el retorno sanguíneo hacia el corazón. Es decir, si esa musculatura no trabaja, ese retorno se vuelve menos eficiente. Y eso me llevó a prestar todavía más atención al sóleo, a la pantorrilla, a los gemelos. No solo por el retorno venoso, sino por su papel metabólico. Porque en el 2022 un estudio de un autor llamado Mark Hamilton y el equipo de él mostró que hay una actividad dominante del sóleo. Realizada incluso sentada, podía elevar y sostener el metabolismo oxidativo local durante horas sin fatiga, con efectos favorables sobre la regulación del azúcar en sangre, de la glucosa. Y trabajos, estudios posteriores siguieron explorando este potencial metabólico de este músculo sobre la mucosa postprandial, es decir, sobre la glucosa que se eleva después de comer. Entonces, fui entendiendo algo cada vez más claro. Al no moverse el músculo, ese músculo deja de consumir con eficiencia combustibles fundamentales como la glucosa y los triglicéridos. Y cuando estos combustibles no se usan bien, aumentan en sangre. Además, después de comer ya existe una carga metabólica propia de la digestión. Entonces, se superpone el combustible circulante proveniente de los alimentos, la producción interna del propio organismo y la falta de utilización por inmovilidad del cuerpo. El resultado puede ser un gran pico metabólico. Si el cuerpo responde, baja. Si no responde bien, la alteración empeora. Y así puede instalarse con el tiempo una inflamación crónica leve pero persistente. Cuando entendí esto en mí mismo, inicié una investigación profunda. Empecé con 4 investigaciones y llegué a 17, utilizando más de 120 artículos científicos de alto impacto en cada investigación. Quería comprender qué estaba sucediendo, por qué y cómo evitarlo. Y entonces inicié también un camino de difusión para ayudar a las personas, porque esto altera el metabolismo de la glucosa, de la insulina y de los triglicéridos. Promueve obesidad, favorece diabetes y se asocia también con alteraciones endocrinas y con múltiples consecuencias funcionales. Y en mi mirada clínica, además, complica o favorece problemas que yo he estudiado y ayudado a recuperar durante toda mi vida laboral. Las alteraciones de la articulación de la mandíbula, el bruxismo, las inflamaciones dentales, las caries, el dolor de cabeza, el insomnio y muchas otras alteraciones de manera directa e indirecta. Aquí esta última conexión con la articulación de la mandíbula y el bruxismo forma parte de una interpretación clínica, metabólica y biológica integradora, también una experiencia clínica profesional a partir del metabolismo y de haber logrado la resolución total de estos problemas. Porque hoy no solo el trabajo actual es sedentario, la vida hoy se ha vuelto sedentaria. Por eso me he dedicado a concientizar
sobre el sedentarismo activo, a trabajar con empresas y a promover el movimiento como una acción esencial para la salud, incluso en trabajadores de alta responsabilidad, porque tomar pausas activas, hidratarse, mover el cuerpo, cuidar los ojos y sostener el rendimiento y el foco desde la biología es una posibilidad real de calidad de vida a largo plazo. Y ahí comprendí algo decisivo. 1, 2 o incluso 3 horas de ejercicio por día no compensan automáticamente muchas horas de no movimiento, de inmovilidad. Incluso las guías de la Organización Mundial de la Salud y la evidencia experimental coinciden con algo importante. El ejercicio es fundamental, sí, pero también importa cuánto tiempo pasamos sedentarios y cuánto logramos interrumpir ese sedentarismo durante el día. Entonces empecé a aplicar algo simple pero poderoso en mí mismo. Ejercicios sencillos donde el gran protagonista fuera el sóleo, la pantorrilla, los gemelos. Y en apenas 3 noches sentí un cambio enorme. Las piernas tenían calor, había una sensación de burbujeo, como si hubiera agua en ebullición. El cambio metabólico era evidente. Desde allí nace una construcción que he realizado, que he creado, que es el método Activa Vida para prevenir estas consecuencias del sedentarismo activo. Y desde el saber hacer, desde la investigación, desde la responsabilidad y desde la experiencia personal, surgió mi deseo profundo de ayudar. Ayudar para que este conocimiento no se pierda, porque si no se difunde, se pierde. Y por eso hoy puedo decir con honestidad por qué puedo ayudarte en estas alteraciones de salud. Gente de mundo, espero haber sido digno. Mi gratitud a vos. Pero antes quiero decirte algo. Ser exitoso, primero, es estar vivo. Segundo, es estar sano. Y el tercero, te lo dejo que vos lo definas. La vida es para vivir. Es maravillosa.